Los miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exigieron justicia por su líder, Gregorio de la Cruz, comisariado ejidal de Huautla de Hidalgo, quien fue localizado con huellas de violencia el 23 de julio en la comunidad Chapopote Chico, en Chalma, Veracruz. Sobre este caso, el gobernador se pronunció. Ese homicidio de Gregorio de la Cruz no va a quedar impune. Vamos a dar con los responsables y se va a aclarar la motivación. Los indicios que se recogen es que sus propios acompañantes tuvieron una pelea y que todos provienen de la misma comunidad de Hidalgo. Lo que sucede es que se fueron a tomar a una zona. Lectura del boletín de prensa por parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Puebla. 15 de agosto de 2023. Recuento de hechos en torno a la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz. A la opinión pública. Lo que a la vista parece una simple descalificación que hace el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez a nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, al llamarnos presunta organización en la conferencia de prensa extraordinaria el 25 de julio durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, lleva implícita la judicialización y criminalización de nuestra lucha. Con ello ratifica una vez más el carácter autoritario y antipopular de su administración. Los oficios. Los 3 oficios que se han entregado por escrito en este año a Cuitláhuac García Jiménez, administrador en turno de la entidad veracruzana, los 2 últimos han sido aceptados con resistencia. El primero, el 17 de enero de 2023, 3 dígitos ilegibles, 29542, recibido por la Secretaría de Gobernación, fue previo a la instalación del plantón en Plaza Regina. El segundo, con fecha del 24 de febrero de 2023, recibido por la Coordinación de Atención Ciudadana, ya con la acción política de masas en curso, y finalmente el tercero, del 28 de julio del año que transcurre, con folio igual 3 dígitos ilegibles, 31, terminación 31637, recibido por la Secretaría de Gobernación. A pesar de los obstáculos interpuestos por el gobierno de Cuitláhuac, todos los oficios han sido firmados de recibidos. En ellos se aclara y desmienten los dichos del Ejecutivo Estatal en turno y se plantean nuestras demandas nacionales, que reivindicamos en la Jornada Nacional por Justicia, Verdad, Presentación y Derecho a la Protesta, las cuales son: 1. Libertad incondicional de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. 2. Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis. 3. Presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. 4. Cumplimiento a la sentencia 51/2020 del amparo en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Edmundo y Gabriel. 5. Alto a la represión contra el FNLS. Y 6. Juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz. Administración de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, omisa y autoritaria. De las 3 demandas iniciales no ha habido respuesta ni escrita ni oral. La postura del gobierno de Veracruz es de simular indiferencia, refutación simplista de los comentarios irresponsables, pasa a la descalificación. Asimismo, hay omisión premeditada e indolencia como táctica de desgaste. Conjunto de medidas políticas y acciones represivas que constituyen una administración omisa y autoritaria. Tortura y ejecución extrajudicial. Desde el domingo 23 de julio exigimos juicio y castigo a los responsables de la tortura, tratos crueles y ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz. Entre el transcurso de la noche del 22 y la madrugada del 23 de julio del presente año, agentes del Estado perpetran un crimen de lesa humanidad en la persona de nuestro compañero Gregorio de la Cruz, en el cual se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos. Fue torturado y ejecutado extrajudicialmente. La ejecución extrajudicial es cometida por agentes de Estado contando con la aquiescencia de éste, es decir, por miembros del aparato policíaco, militar y paramilitar. En el caso de la ejecución del compañero Gregorio están involucrados los hermanos de la Cruz Cortés, Martín de la Cruz Cortés, Sergio de la Cruz Cortés, David y Pedro de la Cruz Cortés, los cuales funcionan como punta de lanza desde la página de Facebook Huastecos Unidos contra los Abusos.
para el cometido de la represión y crímenes de lesa humanidad en contra del FNLS en la región de las Huastecas. ¿Quién es Gregorio de la Cruz de la Cruz? Originario de Metlaltepec, Huautla, Hidalgo, pueblo organizado desde 1977 en el FEDOMES, hoy FNLS, ahí se crió, cursó sus estudios hasta nivel de secundaria, se inició como faenero. A partir de esa responsabilidad, siguió dentro del proceso de integración y formación política de los jóvenes que deciden quedarse y abrazar el compromiso de defender la tierra colectiva y luchar por el socialismo. Esa fue la base de Gregorio como sujeto político, cumplir con deberes y derechos en un pueblo organizado. El compañero formó su familia con una camarada cuya familia participó en el inicio de la lucha por la recuperación de tierras. El compañero Gregorio y su esposa siempre fueron una pareja caracterizada por participar, tanto en las comisiones internas del pueblo como en todas las actividades políticas locales, regionales y nacionales. En el proceso de construcción política de la organización, los compañeros pasan por todos los cargos oficiales de representación de la institucionalidad ejidal y aunado a estos cargos se encuentran las responsabilidades políticas organizativas que demanda el pertenecer a una organización popular independiente, nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En estas actividades, Gregorio mostró la voluntad de aprender y se desempeñó con optimismo, compromiso y disposición en la lucha. Su cualidad fue la de un compañero muy activo en los ámbitos de las responsabilidades ejidales oficiales, las actividades de lucha del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y las tareas al interior de su comunidad. La ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial se perpetró entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de julio. El 22 por la noche no regresó a casa y es al amanecer del día 23 cuando se encuentra su cuerpo inerme con fehacientes laceraciones de tortura. En donde se encontró el cuerpo había huellas de que había sido arrastrado al lugar donde fue abandonado. Quedó en la posición boca abajo encima de ambos brazos, cruzados a la altura del pecho y del abdomen, prueba de que el cuerpo fue movido del lugar del tormento y de la ejecución. Torturar y ejecutar es un procedimiento criminal y práctica de terrorismo de Estado, con finalidad contrainsurgente que desde antaño el Estado mexicano la ha cometido de forma recurrente por medio de sus agentes especializados contra el conjunto del movimiento popular, de manera específica y cruenta hacia las organizaciones populares independientes, así como también al movimiento armado revolucionario. La finalidad que persigue esta forma de violencia institucional es generar terror a quienes critican de manera objetiva al régimen y al Estado, a los que luchan de forma independiente contra la explotación económica y la opresión política. Tienen como propósito atemorizar a los ciudadanos que protestan de manera espontánea y no ejerzan así el derecho a la protesta. La tortura de la que fue objeto nuestro compañero Gregorio es el trato previo que dan los agentes del Estado a las víctimas de la ejecución extrajudicial o detención-desaparición forzada, de acuerdo a los múltiples testimonios de familiares de las víctimas e investigaciones periodísticas que dan cuenta de ello. Todo crimen de lesa humanidad genera indignación a todo hombre que nada de lo humano le es ajeno, conmueve a las masas con humanismo proletario, máxime cuando la víctima es un luchador social y militante de la lucha por el socialismo. Un crimen de esta laya, más la actitud omisa y autoritaria del gobierno, sitúa a los compañeros de lucha de la víctima en la necesidad de ejercer su derecho a la protesta en proporción a los agravios o violencia perpetrada por el Estado. El organigrama del instrumento del Estado. La acción coordinada entre las diferentes partes del aparato represivo es la mecánica del Estado, previo, durante y posterior a ejecutar la acción represiva y el cometido de crímenes de lesa humanidad. Quienes desarrollan la campaña de desprestigio y criminalización son parte de la coordinación de las estructuras del Estado que perpetran crímenes contra el pueblo. Su propósito es imponer como verdad absoluta la versión del Estado que justifique los crímenes. Para ello, tergiversan la realidad a modo que las mentiras propaladas se constituyan como documentales y pruebas jurídicas, que sirvan a la vez de materia para generar corriente de opinión adversa contra la organización popular y por medio del linchamiento mediático, las víctimas de represión o crimen de lesa humanidad sean revictimizadas. De esta manera, ocultar el crimen y otorgan impunidad a los responsables. Bajo estas premisas,
es que, a unas horas de encontrarse el cuerpo inerme y mutilado de nuestro compañero Gregorio de la Cruz, se hace público un organigrama de contenido policíaco que criminaliza a representantes del FNLS en la región de las Huastecas, de autoría de los hermanos de la Cruz Cortés, mediante la página de Facebook Huastecos Unidos contra los Abusos, con la finalidad de justificar el crimen contra nuestro compañero y la represión institucional hacia el conjunto de nuestro frente. La publicación policíaca, el organigrama, el conjunto de infundios y sandeces que se divulgan a través de la página citada tiene la intención de manipular a la opinión pública para que, al objetivar la represión o un crimen en contra nuestra, los diferentes extractos sociales los acepten o sean insensibles a estos, generar a nivel interno la duda y contradicción, y entre nuestro entorno social político se desate un enfrentamiento fratricida. Es de tomar en cuenta que los dichos de los individuos que administran la página Huastecos Unidos contra los Abusos utilicen los mismos argumentos del gobernador de Veracruz en sus declaraciones respecto al caso de nuestro compañero Gregorio y del FNLS. A su vez, aquellos que se etiquetan como Huastecos Unidos proparen los dichos del gobernador como verdad absoluta. La actuación de ambos, tanto del gobernador de Veracruz como los administradores de la página, denota conexión o eslabonamiento de una misma cadena, la voz del Estado. El complemento necesario, que demuestra la fuerte liga entre el aparato represivo del Estado y la página de Facebook Huastecos Unidos contra los Abusos, es que los nombres, hechos fabricados e imputaciones falsas coinciden con el expediente fabricado por la PGR, UEITA, Ciedo y la Agencia Federal de Investigación, en la cual mantienen en injusta prisión a nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. La acción política de masas del martes 25 de julio. El lunes 24 de julio del año que transcurre, pueblos y comunidades de los municipios de Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez, pertenecientes al estado de Veracruz, salieron a denunciar y a protestar por la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz. Desde temprana hora realizaron bloqueos intermitentes con volanteo en los cruces ubicados en Oxitempa, así como en la entrada al municipio de Benito Juárez, Veracruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Actividades ordinarias de ellos expresó la delegada de Política Regional de Veracruz. Al mismo tiempo, la comisión que reclamaba la entrega del cuerpo del compañero Gregorio, el cual fue levantado y llevado a este municipio por agentes del Estado en contra de la voluntad de la familia, dan una conferencia de prensa en Tantoyuca exponiendo la situación en torno a la ejecución extrajudicial. Ninguna institución o funcionario de los tres órdenes de gobierno dijo algo al respecto. Nunca esperamos una respuesta cabal en lo humano y lo político de quienes por omisión, aquiescencia o comisión son parte de estos crímenes de Estado. Por lo consiguiente, esperar de ellos un gesto de voluntad política, jamás. Autoridades y representantes de comunidades y pueblos integrantes del FNLS, ante tanta indolencia y simulación de que no existimos, que nuestras demandas son parte del imaginario del pueblo ocioso, decidimos realizar acciones políticas de masas para exigir justicia por nuestro compañero Gregorio. Se determina con base al principio político de que nuestra protesta, acción política de masas, deben ser en correspondencia al golpe represivo del Estado, y así se desarrolló el martes 25 de julio. La conferencia de Cuitláhuac García Jiménez con el aparato policíaco militar. Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, en conferencia de prensa, flanqueado por los titulares de las Secretarías de Gobernación, Fiscalía General del Estado, Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, furibundo por la protesta popular realizada en San Sebastián, declara sobre lo ocurrido. El caso de nuestros compañeros Gregorio y Higinio, el carácter del FNLS, y enjuicia con exaltación lo ocurrido. Desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, hace un galimatías del proceso judicial que mantiene en prisión injusta a nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, con la finalidad de desviar la atención de la opinión pública del crimen de Estado perpetrado contra el compañero Gregorio. A su vez, quitar los motivos políticos a la legítima protesta por la tortura y ejecución extrajudicial de la que fue objeto nuestro compañero, además el intento en vano de negar la existencia del FNLS. El gobernador vierte mentiras, falsea la realidad, niega la existencia de una organización popular, asume el papel de juez, descalifica, criminaliza y advierte represión.
La ejecución extrajudicial del compañero Gregorio lo minimiza a homicidio y pleito de borrachos. A su vez, fabrica dos culpables. Se mataron entre ellos, hay dos indiciados y suelta la amenaza gubernamental, pleito de borrachos. La pretensión del Estado por medio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y el Poder Judicial Estatal es imponer una línea de investigación sesgada con dolo. La tentativa gubernamental cuenta con dos partes. Primera, la fabricación de una coartada para sustentar el pleito de borrachos. Ello indica que el escenario fue trabajado con antelación, el lugar de los hechos fue seleccionado, los perpetradores eligieron para cometer el crimen un sitio aislado y el expendio de aguardiente y ocaña. La víctima, nuestro compañero Gregorio, fue llevado ahí vivo o muerto. Un pleito entre borrachos no termina con un cadáver mutilado. Eso solo se presenta de forma excepcional como un acto de un psicópata. La realidad en México es que la persona que es torturada, mutilada y se le arrebata la vida de manera arbitraria e ilegal es víctima de las prácticas de terrorismo de Estado. La tortura, la ejecución extrajudicial, la detención, desaparición forzada de personas y otras violaciones graves a los derechos humanos son prácticas de terrorismo de Estado con altos índices de perpetración en algunas regiones del país. Veracruz se encuentra entre los primeros lugares del país donde se violan derechos humanos. Cometen crímenes de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada de personas, la tortura y la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial del compañero Gregorio es parte de ese entorno de crimen, violencia de Estado y autoritarismo gubernamental del Ejecutivo Estatal. Fue ejecutado por motivaciones políticas. Él es militante de nuestro FNLS, Organización Popular Independiente y Democrática con amplia trayectoria de lucha. Dado el contexto, es claro que la tortura y ejecución extrajudicial se da como parte del hostigamiento local y nacional contra nuestra organización. Los infundios del gobernador respecto al caso confirman la autoría de Estado, puesto que revictimizan a la víctima y criminalizan a la organización. La segunda, con base en declaraciones inmediatas e informales tomadas por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a vecinos y al negocio de expendio de aguardiente y ocaña, imputa el gobernador de manera irresponsable y con dolo a dos compañeros. Según el gobernador, ellos son los culpables del crimen. Ese es un señalamiento grave por ser tendencioso y sin fundamento probatorio. Es menester precisar que, en lugar de buscar justicia mediante una investigación objetiva y profunda, el gobernador se extralimita en sus funciones al revictimizar al compañero Gregorio y criminalizar a sus compañeros de lucha. La rutinaria conferencia de Cuitláhuac García Jiménez. Ante la interrogante de una periodista sobre los sucesos de Tantoyuca, es decir, la legítima acción política de masas del 25 de julio por la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio, el gobernador se ve obligado a pronunciarse de nueva cuenta sobre el caso y carácter de nuestra organización. En su respuesta, con poses y dichos de AMLO, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez denota que el paso de las horas no han servido para que él maneje un solo dato verídico de los sucesos, hechos que exhiben las siguientes posibilidades: problemas en su equipo de comunicación o asesores, una dificultad personal para comprender asuntos políticos jurídicos, un desconocimiento absoluto de las luchas populares en Veracruz o finge ignorancia y torpeza para justificar su proceder indolente, omiso y autoritario. El proceso de Higinio ya concluyó la etapa de instrucción. Se detuvo el desarrollo cabal de este por un amparo promovido contra el auto de formal prisión por insustancial e injustificado, porque ninguna de las declaraciones de los involucrados del caso menciona que nuestro compañero Higinio haya estado antes, durante y después del homicidio. El único que lo acusa, pero fue hasta su tercera declaración, es el padre del acaecido, en el cual fue adestrado por agentes federales de la PGR, UEITA, CIEDO y la AFI, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, junto con otros criminales de Estado de la aciaga administración panista. Nadie más secunda los hechos de este testigo singular, autos ilegales operados desde el Poder Judicial Federal que sustentan la consumación de la detención arbitraria y prisión injusta, agregando: Higinio, al igual que todos los compañeros del pueblo y la organización, no sabíamos de la existencia de un expediente judicial que lo incriminaba junto con un compañero más, porque el tercero sabrá quién es.
Por lo consiguiente, se le negó de facto de manera premeditada su derecho a la presunción de inocencia y una defensa eficiente. Muestra de las mentiras y dolo del gobernador es su afirmación de que el compañero Higinio es exmilitar. Es irrisoria tal afirmación y a su vez denota el tamaño de la impunidad e irresponsabilidad del mismo. Es una acción perversa que se suma al conjunto de injurias que se tratan de imponer desde el fuero que le otorga la Constitución política al ser ejecutivo estatal. Por tanto, es abuso de poder y autoritarismo predeterminado con fines de causar daño a Higinio y al FNLS. Divulgar mentiras a modo de verdad en voz del Ejecutivo estatal es grave, pone en riesgo la integridad física y psicológica del incriminado, es actuar fuera de los marcos de la ley y proceder por consigna política contra un ciudadano con derechos. Por tanto, es un acto de abuso de poder y autoritarismo gubernamental. En esas dos circunstancias, a nivel interno y externo, siempre hemos procedido con honestidad. De ello da cuenta libros y publicaciones periodísticas. Sin embargo, Cuitláhuac García ahora está obligado a demostrar públicamente que nuestro compañero Higinio perteneció al ejército mexicano. De no comprobarlo, debe retractarse en público de su mentira. Asimismo, es responsable de lo que le sucede al compañero Higinio por desprestigiarlo de tan indigna forma. Prontuario sobre las conferencias. Las declaraciones del gobernador de Veracruz vertidas en las conferencias de prensa de los días 25 y 26 de julio son parte de la campaña de desprestigio contra el FNLS. En ellas, el gobernador, con abuso de poder, violenta la dignidad de una víctima de ejecución extrajudicial, lesiona la honra de la familia de Gregorio, desata la persecución política contra sus compañeros de lucha, judicializa, criminaliza la protesta popular y estigmatiza al FNLS. La supuesta organización. Otra de las afirmaciones de Cuitláhuac García Jiménez en conferencia de prensa es el de negar la existencia de nuestra organización y criminalizarla. El gobernador se refiere al FNLS como supuesta organización. De esa manera intenta desconocer nuestra histórica trayectoria política, anula nuestro derecho de libre organización, reunión y manifestación de ideas. Provienen principalmente de Chicontepec, del municipio de Chicontepec, alentados por una supuesta organización. Hicieron algunos ilícitos, incendiaron algunos camiones en supuesta protesta por el homicidio una persona de nombre Gregorio de la Cruz en el municipio de Chalma y que vive en Metlepec de Hidalgo. Queremos hacer esta declaración y aclaración. Negar la existencia de una organización popular, democrática e independiente con trayectoria de lucha por más de 47 años y con presencia nacional es un acto que raya en la tentativa fascista, denota hipocresía, obcecación del poder por el poder y pone de manifiesto la perversidad autoritaria de un gobierno que se dice de izquierda. Asentir, aunque sea de manera irresponsable, como lo hizo Cuitláhuac García Jiménez, necesariamente tiene como punto de partida un sustento objetivo. Aceptar que tal afirmación obedece a ignorancia sería caer en su juego perverso. Dicha postura obedece a la política de Morena definida a nivel federal, combatir a las organizaciones populares independientes como el paso necesario para avanzar sin trabas en el proceso de neocorporativización desde el Estado. Nuestra trayectoria de lucha y reconocimiento de organización popular independiente ya está correspondida por quienes es fundamental que lo hagan. El pueblo trabajador organizado y no organizado conoce nuestro carácter organizativo y forma de lucha por las causas del pueblo. Solo de esa manera se puede explicar la persistencia por más de 47 años de lucha de forma ininterrumpida por la recuperación de las tierras, su defensa y por el socialismo. La persecución política. Cuitláhuac García Jiménez ya dio puerta para que inicie la persecución política con su declaración de que ya hay dos y son de la misma comunidad. Hechos.
el martes 25 de julio en un automóvil sedán color blanco, se vio merodeando a 2 de los hermanos de la Cruz Cortés acompañados de un tercero, todos con los lentes oscuros, rumbo a la bomba que surte de agua al pueblo de Metlaltepec. El viernes 28 de julio por la tarde, cerca del lugar del crimen y la colindancia de Metlaltepec con Tecoluco y Chapopote, se vio circular a baja velocidad una camioneta tipo van con chofer, sin copiloto y sentados en el asiento de atrás 2 sujetos. Los 3 iban con el rostro cubierto. El domingo 30 de julio pasan por enfrente de la Casa Campesina Popular, propiedad del FNLS, 2 motos potentes con 4 tripulantes, todos con casco y ropa especializada para ese medio de transporte, entre los cuales iban 2 mujeres sentadas en ancas. Una de ellas llevaba una cámara fotográfica o de video, y antes de llegar a la Casa Campesina Popular a la altura del vado, dirigen la cámara hacia esta, continúan hacia Tecoluco, toman la terracería para Metlaltepec, llegan hacia la cadena y se regresan rumbo a Huautla, y a la altura de Tohuaco I detienen de forma prepotente a una camioneta de transporte rural con pasaje. Exigen que se identifiquen quiénes son, destino y hacia dónde está Huautla. Estas acciones extrajudiciales por medio de vehículos ajenos a las congregaciones de los límites de Hidalgo y Veracruz son actos previos a detenciones arbitrarias o el cometido de crímenes de lesa humanidad contra los compañeros de Metlaltepec, asimismo contra otros militantes del FNLS que pertenecen a las comunidades y pueblos organizados en las Huastecas. El gobierno reproduce el mismo patrón de criminalización, hostigamiento, represión que instrumentaron para la detención arbitraria e injusto encarcelamiento de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. Arma un expediente doloso en el sigilo donde el imputado no se entera. De esta manera se violenta su derecho a la presunción de inocencia, a una defensa expedita y eficiente, hostiga al pueblo al que pertenece, da seguimiento al imputado para ubicar su domicilio y lugares que frecuenta, y perpetra sus aviesos planes, ya sea la detención injusta o para la perpetración de un crimen de Estado. Las chicanadas judiciales persisten en el caso de Higinio Bustos Navarro. Otra maniobra leguleya que no se conocía pero que sale a relucir es la solicitud que hizo la juzgadora de consignas Irazara Villafuerte Martínez al Tribunal Superior del Estado para una prórroga que faculta al Juzgado Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos para que ahí se continúe el caso de prisión injusta de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. De esta solicitud no se notificó a la defensa jurídica, a familiares ni a nosotros sus compañeros. Traslada el caso a Coatzacoalcos con el argumento de que hay una distancia de más de 600 kilómetros entre el juzgado mixto de primera instancia de Tantoyuca y el Cerezo Dupor-Ostión, en donde fue trasladado de manera injustificada e involuntaria nuestro compañero Higinio para que continúe purgando prisión injusta. Distancia que no permite hacer las notificaciones en tiempo y forma, argumentó falazmente Villafuerte Martínez. Son 2 años y 3 meses de conjura del Poder Judicial Federal y Estatal para mantener en injusta prisión a nuestro compañero, mediante las maniobras leguleyas con la finalidad de imponerle la condena máxima por consigna de Estado. Por lo consiguiente, es un rehén del régimen y preso de la Cuarta Transformación, en connivencia de Cuitláhuac García Jiménez y Andrés Manuel López Obrador. Hacemos este repaso necesario ante el intento de desprestigiar, judicializar y criminalizar a nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y nuestra forma de lucha desde la Administración Federal y Estatal, por medio del Poder Judicial, el aparato represivo policíaco-militar y de estos últimos los cuerpos de inteligencia y contrainsurgencia. Combativamente, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.